Muy buenos días. En la clase de física de 10º grado vamos a ver dentro del movimiento ondulatorio los conceptos propios de la acústica. La acústica es la parte de la física que estudia el sonido. El sonido es una onda mecánica que se propaga a través de la materia, bien sea en estado gaseoso, líquido o sólido, porque el sonido no se propaga en el vacío. El sonido es una sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio en un medio elástico, normalmente el aire, debido a rapidísimos cambios de presión generados por el movimiento vibratorio de un cuerpo sonoro. Cuando un objeto, que es el emisor, vibra, hace vibrar también el aire que se encuentra alrededor de él. Esa vibración se transmite a la distancia y hace vibrar por resonancia una membrana que hay en el interior del oído, el tímpano, que codifica esas vibraciones en una información eléctrica. Esta información se transmite al cerebro por medio de las neuronas. El cerebro decodifica esa información y la convierte en una sensación. A esa sensación se le denomina sonido. Velocidad del sonido. La velocidad de propagación de la onda sonora depende de las características del medio en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. En este caso, las propiedades físicas del aire, la presión, la humedad, por ejemplo, son factores que afectan la velocidad. Por ejemplo, cuanto mayor es la temperatura del aire, mayor es la velocidad de propagación del sonido en este medio. La velocidad del sonido en el aire aumenta 0,6 metros por cada segundo en cada grado Celsius de aumento en la temperatura. Una velocidad aproximada en metros sobre segundo se puede calcular mediante la siguiente fórmula empírica. Velocidad del sonido es igual a la velocidad del sonido a 0 grados más 0,6 metros sobre segundo por grado Celsius multiplicado por T, donde T es la temperatura. La velocidad del sonido a 0 grados Celsius es 331,5 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en el agua es de interés para realizar mapas del fondo del océano. En agua salada, el sonido viaja aproximadamente a 1500 metros sobre segundo y en agua dulce a 1435 metros sobre segundo. Estas velocidades varían debido a la presión, a la profundidad, a la temperatura, a la salinidad y a otros factores que lo afectan. Cualidades del sonido. El sonido tiene varias cualidades. Una es el tono. El tono viene determinado por la frecuencia fundamental de las ondas sonoras y es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o medios. El tono lo determina la longitud de la onda, medida en ciclos por segundo o hertz. Para que podamos percibir los humanos un sonido, este debe estar comprendido en una franja entre 20 y 20.000 hertz. Por debajo tenemos los infrasonidos y por encima los ultrasonidos. A esto se le denomina rango de frecuencia audible. Cuanto más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves como en agudos. La intensidad. La intensidad es la cantidad de energía acústica que contiene un sonido. La intensidad viene determinada por la potencia acústica, que a su vez está determinada por la amplitud y nos permite distinguir si el sonido es fuerte o débil. Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo, que es 0 decibeles, y no llegar al umbral del dolor, que es 140 decibeles. Esta cualidad la medimos con un sonómetro y los resultados se expresan en decibeles. Otra cualidad del sonido es el timbre. Es la cualidad que confiere al sonido los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental.
Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos. Por ejemplo, entre la misma nota, con igual intensidad producida por dos instrumentos musicales diferentes. La duración. Esta cualidad está relacionada con el tiempo de vibración del objeto. Por ejemplo, podemos escuchar sonidos largos, cortos, muy cortos, etc. Potencia acústica. La potencia acústica es la cantidad de energía radiada por una fuente determinada en forma de ondas por unidad de tiempo. La potencia acústica viene determinada por la propia amplitud de la onda, pues cuanto mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la cantidad de energía que genera. La medición de la potencia puede hacerse o en la fuente o a cierta distancia de la fuente, midiendo la presión que las ondas inducen en el medio de propagación. En cada caso respectivo se utilizará la medida de potencia acústica, que en el sistema internacional es el vatio o la unidad de presión por unidad o la unidad de presión, que es el pascal. Nivel de potencia acústica. Es un parámetro que mide la forma en que es percibida la potencia acústica, es decir, el volumen. Las personas no perciben de forma lineal el cambio de potencia conforme se acercan o se alejan de la fuente. La percepción de la potencia es una sensación que es proporcional al logaritmo de esa potencia. Esta relación logarítmica es el nivel de potencia acústica. Los decibeles son iguales a 10 por el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad sub 0, donde I es la potencia a estudiar e I sub 0 es la potencia del umbral de audición, que equivale a 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado y corresponde a un nivel de 0 decibeles.